Vamos a terminar el tema del Salmo 23. ¿Cuántos han sido bendecidos por este salmo? Yo el primero. Lo he estudiado muchas veces, lo he leído, me lo sé de memoria, pero cuando te metes a estudiar a profundidad y le encuentras la riqueza que hay en este salmo y en toda la escritura, es muy bonito ir encontrando todo este tipo de promesas y de enlaces con otros pasajes de la Biblia que a lo mejor muchas veces a simple vista no los habíamos considerado, y así me pasó con este salmo. Y vamos a terminar hoy con el tema número 4. Ya hablamos en el tema número 1, la introducción, después hablamos acerca de las promesas que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestras actividades diarias. La semana pasada hablamos de las promesas que tienen que ver con nuestra vida emocional, y hoy vamos a terminar hablando de 5 promesas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Versículos 5 y 6 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 5 promesas que encontramos en estos 2 versículos del Salmo 23 relacionadas con nuestra vida espiritual, con la relación que tenemos con Dios y el mundo espiritual que nos rodea todos los días. Como cristianos, hermanos, hemos entendido que militamos todos los días, es decir, que tenemos una guerra que enfrentamos todos los días, pero nosotros la enfrentamos con las armas de Dios. Es muy importante que no perdamos de vista las promesas que Dios nos ha dado para vivir en el mundo físico, pero sabiendo que nuestras acciones son determinadas en gran parte por lo que conocemos de la palabra de Dios. ¿Cómo reacciono ante las diversas situaciones, ante las diversas cosas que suceden todos los días en mi vida? Lo que lo va a determinar es el conocimiento que yo tenga de la palabra de Dios y de la manera como reacciono a la obediencia a la palabra de Dios. No quiere decir que me convierta en un ratón que solamente Biblia, pero aquí está la vida, hermanos. En la palabra de Dios están los principios para la vida diaria. Así es que vamos a ver estas 5 promesas. ¿Listos? Listos. Número 1 de esta serie, y es la promesa número 9 de toda la serie completa. Dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Léanlo conmigo. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en tus angustiadores? No pienses en la suegra, no se vale. ¿Qué piensas cuando alguien te habla o tú sabes que tienes angustiadores? Por definición, se refiere a todo aquello que te provoca algún tipo de ansiedad. Esos son los angustiadores. Por lo general, cuando leemos este versículo, lo asociamos principalmente a personas que llegan a ser molestas para nuestra vida o que nos han causado algún tipo de daño en algún punto de nuestra vida. Pueden ser aquellas personas con las que convivimos constantemente, pero que nos provocan ansiedad. Pueden ser familiares, puede ser gente del trabajo, pueden ser, en fin, muchísima gente. Cuando yo estaba leyendo este versículo, me entraba esa sensación que a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado, como de venganza si alguien te había hecho alguna vez algo malo. No les ha pasado. Yo me imaginaba así sentado en una mesa bien bonita, ¿verdad? Con Jesús a mi lado y con un banquete precioso, y aquellos que hicieron daño o que me hicieron daño o que me causaron algún tipo de conflicto, verlos ahí humillados, arrastrados, ahí sufriendo en presencia de mis angustiadores. Yo les confieso,
hace años, cuando yo leí ese versículo, eso venía a mi mente, ¿verdad? Y cuando alguien me hacía algo, yo decía, pero un día yo voy a estar en una mesa que el Señor va a poner para mí, y tú vas a estar ahí humillado, y vas a estar ahí porque eres mi angustiador, y la Biblia me lo nada que ver, nada que ver. ¿Saben por qué? Porque esa no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Cristo que nos vino a enseñar no tiene nada que ver con la venganza, no tiene que ver nada con hacer sentir mal a otras personas que nos han hecho daño a nosotros. La naturaleza de Cristo es amor, es perdón. Entonces, ¿a qué se refiere el Salmo 23 cuando dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, mi lucha, mi pleito no es con aquel que me hizo algo o que me hizo sentir mal o que me causó algún daño. Con él no es mi pleito. Mi lucha es ¿contra quién? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son, o eran antes de Cristo, mis angustiadores. Mi lucha no era contra la persona que me hirió, mi lucha no era contra la persona que me traicionó, mi lucha no era contra aquellas personas que pretendieron en un punto de mi vida hacerme daño. Espero que lo entiendan todos. Mi pleito no es con ellos. Ay, pero no la soporto a la vieja. No es tu pleito con ella. Es que ese infeliz. No es tu pleito con el feliz o infeliz. Tu pleito real es espiritual, porque de nuestro espíritu depende cómo vamos a reaccionar ante los estímulos positivos o negativos que la vida nos vaya presentando en el día a día. Así es que depende de mi convicción espiritual. Estos son mis angustiadores. Estamos hablando de promesas espirituales, hermanos, que nos van a ayudar a transitar por este mundo mientras cumplimos con la gran comisión. Estos eran mis angustiadores. Dígalo conmigo. Estos eran mis angustiadores antes de Cristo. Estos son los que nos incitaban a pecar en contra de Dios. Estos fulanos son los que provocaban en nosotros estados de ansiedad espiritual, ese malestar, ese rencor que llegaste a sentir por alguna persona, ese odio que estaba en tu corazón hacia alguna persona que en algún punto de tu vida influyó para bien o para mal. Esos sentimientos negativos, hermanos, eran culpa de estos individuos que describe el apóstol Pablo. La influencia de estos espíritus malignos son los que ha tenido sumida a la humanidad en constante aflicción y angustia, los que han llevado a cometer actos que nos han destruido y que nos han separado de la comunión con el Señor. Pero a estos angustiadores, de ellos ya se encargó Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2. Si traen Biblias, todos traen Biblias, ¿verdad? Ok, Colosenses capítulo 2. Por cierto, todavía quedan de las Biblias de estudio, ¿verdad? De las que trajimos. Si alguien necesita, todavía quedan algunas. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de Jesús, perdonándoos todos los pecados. El Señor nos perdonó todo. Y lo más importante, el 14 dice: anulando el acta de decretos, el acta de los decretos que había en contra de ¿quién? En contra de mí. Esos angustiadores habían hecho una carta de decretos que decían:
Jorge es culpable de guardar rencor hacia aquella persona que le hizo eso. Jorge es culpable de tener ánimo de venganza en contra de aquella persona que le hizo esto. No es el problema de la venganza, no es el problema de la otra persona, no es el problema de lo que me hicieron. El problema es el sentimiento que causó en mí y la actitud que causó en mí. Ese es el pecado. Pero es que fue en contra mía, sí fue en contra tuya, pero es tu decisión, es mi decisión cómo voy a reaccionar ante aquella influencia o ante aquel estímulo negativo que alguien tuvo en contra de mi persona. ¿Se entiende esto, hermanos? El rencor no tiene poder si yo no lo abrigo en mi corazón. La depresión no tiene poder si yo no le doy lugar en mis pensamientos. La tristeza, la soledad no tienen lugar si yo no les abro la puerta de mi alma. No importa lo que me hayan hecho. No importa lo que haya sucedido en un punto de mi vida. No importa lo que alguien hizo en contra de mí. No lo hizo en contra de mí, porque lo único que pretendían era ponerme bajo el yugo de mis angustiadores. Pero el Salmo 23 dice que el Señor ha puesto una mesa delante de mí de bendición en presencia aún de estos angustiadores que me querían tener sometido, que me querían tener oprimido. El Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió. Como lo hemos visto en el curso de discipulado, espero que todos de aquí ya lo estén tomando, lo hayan tomado o lo vayan a tomar. En la lección 2, el poder del pecado tiene poder sobre nosotros, mientras tanto nosotros no lo expongamos a la verdad de Jesucristo. Aquí dice este versículo, que el Señor Jesucristo exhibió públicamente a los principados y potestades, y por eso los derrotó. Cuando hay algo oculto en mí que no lo he expuesto a la verdad de Jesucristo, ese pecado, esa actitud, esa conducta, ese sentimiento negativo va a seguir teniendo influencia en mí. Porque hay gente que no puede salir de la depresión. Porque hay gente que no puede salir de la tristeza. Porque hay gente que todo el tiempo le acompaña ese sentimiento de soledad. Porque hay gente que no puede solucionar un problema de hace 20, 30 años, y cuando se acuerda de esa persona todavía se le revuelve el estómago y se le van las ganas de comer un delicioso menudito con su chilito y su... Está el día como para menudo, ¿verdad? ¿Alguien hizo? No es cierto. ¿Por qué se nos van las ganas de vivir? Por una conducta que alguien tuvo en contra de nosotros. No es el problema lo que me hicieron. El problema es que yo le abrí la puerta a esos sentimientos. Yo le abrí la puerta a esos angustiadores. Yo le abrí la puerta a esos espíritus que sembraron en mí el odio, el rencor, la depresión, la tristeza, la soledad, la ira, el pleito, la contienda. Todo ese tipo de pecados, yo les abrí la puerta y esos se convirtieron en mis angustiadores. Pero Jesucristo los despojó de ese poder y los exhibió en la cruz. Aderezas mesa delante de mí. Esta expresión de aderezar mesa, hermanos, se usaba mucho cuando los reyes volvían de la guerra. Se les esperaba cuando volvían de la guerra con sus capitanes, con sus soldados que habían destacado en la batalla, y había siempre un gran banquete de victoria. Lo pueden ver todavía en películas del tiempo de los reyes y todo eso. Se preparaba un gran banquete para los reyes que volvían victoriosos de la victoria. Se aderezaba, es decir, se preparaba una comida muy especial en la mesa del salón de banquetes
del rey. En el palacio siempre estaba la mesa y se ponía. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados a los que el Señor les ha dicho: ven a mi mesa. Bienaventurado cuando digas: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Un día vamos a estar con el Señor allá en el cielo. Un día vamos a estar en esa mesa que el Señor está preparando para recibirnos con un banquete especial, porque salimos victoriosos de la guerra. Al que venciere se le dará la corona de la vida, ¿verdad? Y vamos a llegar ahí, y entonces vamos a ver cómo el Señor va a agarrar a todos esos angustiadores, y dice el libro de Apocalipsis que los va a encadenar al abismo para siempre. No son personas, son espíritus. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Cuando vuelvas a usar este versículo del Salmo 23, no lo rebajes a pensar en una venganza humana. Piensa en Jesús y en ese banquete que les va a dar a los que hayan vencido en la batalla. Un día vamos a estar ahí y vamos a decir juntos: Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Siguiente promesa de este bloque de promesas: unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Habla de santificación. David era un pastor de ovejas, el que escribe el Salmo 23, y los pastores frecuentemente derramaban aceite sobre la cabeza de sus ovejas, principalmente al lado de sus orejitas. Agarraban al borreguito y alrededor de sus orejas derramaban aceite. Esto ayudaba a que las garrapatas, los piojos, las pulgas y todos los insectos del campo, cuando subían por su cabecita, se resbalaban y se caían. ¿Por qué alrededor de las orejas? Porque a esos insectos les encanta hacer sus nidos y procrear dentro de las orejas de los animales. Las orejas de los animales es el lugar más susceptible de tener infecciones. Si tienen perritos, cuídenle sus orejas. Cuando los bañen, no les mojen las orejas. Y de vez en cuando revisen las orejas. Si se dan cuenta, cuando llegan con el veterinario, lo primero que hace el veterinario es le revisa las orejas. ¿Por qué? Porque en las orejas es donde las garrapatas llegan y se meten, ¡pum!, y empiezan a hacer su vida ahí. Así es que David sabía esto, y David sabía lo que significaba el que el aceite fuera derramado sobre su ovejita, porque eso le ayudaba a prevenir enfermedades y le ayudaba, por supuesto, a prevenir inclusive la muerte. Ahora, este acto de derramar aceite fue usado también como un simbolismo por parte de los profetas del Señor, un símbolo de bendición, de protección y de autoridad dada por Dios para cumplir alguna función, ya sean profetas, sacerdotes, servidores del templo, reyes. Cuando había una persona a la que se le derramaba el aceite sobre su cabeza, se estaba dando testimonio público de que esa persona estaba siendo apartada, separada para el servicio de Dios. Dios, por medio del sacrificio de Cristo, hermanos, dice que nos hizo ovejas de su prado. ¿Están de acuerdo?
¿Cuántos saben hacer como oveja? No le hagan. Porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿verdad? Nos compara con esas ovejitas, no con cabritos, no con chivos, con ovejas, que son muy nobles, son muy mansos los animalitos. Así es que el Señor nos hace ovejas de su prado, nos apartó y nos separó. Escuchen esto. El apartar a una persona, el llamar a una persona, el separarla, eso significa santificación. Santo quiere decir apartado. Santo quiere decir separado. Santo no quiere decir, hoy no hay velita aquí, pero si hubiera una velita me ponía enfrente del velita. Eso no tiene nada que ver con santidad. Santidad quiere decir que yo he sido separado para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Así es que nosotros estamos en ese proceso de santificación. Nosotros hemos sido ungidos para ser santos. Vayan conmigo a Hebreos 10:10. Abran su Biblia. Este es un versículo muy poderoso, precioso. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha, ¿cuánto? Una sola vez y para siempre. Cristo no está muriendo cada vez. Cristo murió una sola vez para siempre. Así es que dice que por la voluntad de Dios nosotros hemos sido santificados, no mediante el derramamiento de un aceite físicamente, sino la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí de Belén y le trajeron a David delante de él, si se acuerdan la historia y si no luego la leen en el primer libro de Samuel, capítulo 8 en adelante, dice que le presentaron primero a todos los hijos de Isaí y Dios le dijo: no, ninguno de estos es. Y le dice Samuel a Isaí: oye, ¿hay otro más o ya son todos? Bueno, queda el chamaco, pero ese está ya cuidando los borregos. No nos vamos a sentar a comer hasta que no venga él. Y dice que en cuanto trajeron a David, y David entró, era un muchacho, un adolescente, dice que la Biblia, que Dios le dijo inmediatamente a Samuel: este es. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel? Se puso delante del muchacho y dice que derramó su cuerno de aceite sobre David. Lo ungió, como si fuera un borreguito. Lo ungió. Eso estaba revelando que había un propósito especial en la vida de David. En ese momento él fue santificado, él fue apartado. Hay que perderle el miedo al término santificar. Él fue apartado, fue separado para la obra que Dios tenía para él. De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros, cuando decidimos creer y confesar desde lo profundo de nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que murió por nuestros pecados y que Dios le levantó de los muertos en este momento, fuimos santificados, fuimos apartados y fuimos separados. ¿Qué emocionados están? Fuiste santificado, fuiste apartado. Cuando tú dijiste: creo que Jesucristo es el Señor, creo que Él murió por mis pecados, creo que el Padre le levantó de la muerte con poder, creo que Jesucristo viene otra vez y me va a llevar con Él. En ese momento, cuando tú lo declaraste desde lo profundo de tu espíritu, en ese momento fuiste santificado, fuiste apartado, fuiste separado. Y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Eso significa el proceso de la santificación. Eso significa que yo he sido santificado, he sido apartado.
No estoy hablando de beatificación de santos como se usa en la religión tradicional. Estoy hablando de ser apartados por el sacrificio del cuerpo de Cristo. Nada más por eso. Nada más por eso. ¿Qué sucede cuando llega ese momento y cuando el Señor unge mi cabeza? No con aceite, sino con su sangre preciosa que derramó en la cruz, de acuerdo a Hebreos 10. ¿Qué es lo que sucede en mí cuando yo declaro esto y entonces el Señor a través del Espíritu Santo vacía, derrama esa unción sobre mí? Vayan conmigo a Isaías capítulo 10, versículo 27. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu espalda, de aquí, de tu cerviz. Y el yugo, ¿qué le va a pasar a ese yugo? Se va a podrir, se va a desbaratar, se va a deshacer a causa de la unción. ¿Qué es la unción para el cristiano? La sangre de Cristo. ¿Qué es la unción para el cristiano? ¿Con qué fuimos ungidos? ¿Qué le va a pasar al yugo de pecado cuando el Señor nos unge? Se pudre. Y lo que se pudre, se pudre. Y ya no sirve. Algo que se pudrió, ya no sirve. La madera que se llega a podrir, no sirve. Hay que reemplazarla. Cuando está hablando Isaías y le está hablando a Israel, cuando dice su carga y su yugo, se está refiriendo a las naciones que los tenían oprimidos, específicamente a la nación de Asiria. La carga que Asiria, la carga que tus angustiadores, la carga que los principados, las huestes de maldad, los gobernadores de las tinieblas han puesto sobre ti, esa carga y ese yugo que te ha tenido doblegado por tantos años, esa carga y ese yugo se van a podrir en el momento en que el Señor cumpla su promesa del Salmo 23 y tú digas: Señor, porque yo he creído en ti, ahora yo sé que tú unges mi cabeza. Y en ese momento, cuando la sangre de Cristo está ungiendo nuestra cabeza, esa carga y ese yugo se pudren a causa de la unción del Espíritu Santo. No a causa de la unción del predicador, no a causa de la unción del profeta, no a causa de la unción del gran evangelista, porque muchos cristianos en este tiempo están corriendo a buscar a los grandes profetas y evangelistas, apóstoles, porque dicen: es que ese pastor está muy, ¿qué? Ungido. O sea que en ese pastor la sangre de Cristo es más espesa que la que me cayó a mí. La sangre con la que se ungió a ese profeta es diferente de la mía. A mí me tocó ya muy aguadita, muy diluida. Hermanos, no erréis, dice la palabra de Dios. No erréis. Aquí no hay nadie que sea más ungido que otro. Aquí no hay que, es que la superunción, es que, y yo me acuerdo en los años 80, este versículo fue muy mal usado, y todo el mundo corría porque decía: es que va a venir, y este sí está bien ungido. Es que ese que canta, está bien ungido. No es que esté bien ungido o más ungido, o que tenga más unción, o que su unción valga más. Lo que pasa es que hay personas que se han metido a estudiar más la palabra de Dios, la han entendido más y la viven mejor. Pero la unción es la misma. La unción que te tocó a ti es la misma que me tocó a mí. La podemos vivir de manera diferente, está bien. El que no quiere orar, el que no quiere leer, el que no quiere congregarse, el que no quiere buscar en la palabra de Dios, pues va a vivir de una manera más ligerita.
que los que deciden buscar del Señor. Pero no quiere decir que la unción del Señor sea diferente para unos y para otros. Es dependiendo lo que tú quieres hacer con la unción del Señor que ha sido derramada sobre ti. ¿Se entiende esto, hermanos? La carga y el yugo que Satanás tenía sobre nosotros a causa del pecado va a ser destruido por la unción especial que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario y la derramó sobre nosotros. Y a consecuencia de esta promesa viene la siguiente: mi copa está rebosando. Esto habla de plenitud. Una copa o un vaso rebosando quiere decir que está completamente lleno. Cuando hablamos de la vida cristiana y comparamos nuestra vida con un vaso o una copa, hablamos de que en Cristo vivimos la plenitud de vida, porque somos su iglesia. La iglesia vive la plenitud de Cristo. Ahorita les explico. Esta plenitud no la debemos de entender como abundancia material o emocional. Amén. Cuando digo mi copa está rebosando, ¡ay! Voy a tener una casa nueva, voy a tener una troca nueva. Ahora sí voy por la de 80 pulgadas porque mi copa está rebosando. El Señor me va a bendecir, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con prosperidad, como se ha usado en la mal llamada teología de la prosperidad. Esta plenitud no tiene que ver con cosas materiales. Aunque por su gracia, como dijimos al principio de esta serie, nada nos faltará. ¿Cuántos lo creen? El Señor proveerá todo lo que sea necesario. Pero esta promesa, cuando habla de que mi copa está rebosando, no tiene que ver con algo material. Estamos hablando de promesas espirituales y hay que tener el discernimiento y la sabiduría de parte de Dios para poder percibir las cosas que son del Espíritu. Conecten su espíritu. ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Espíritus conectados? Ok. Mi copa está rebosando. Mi vida está completamente llena. Lo cual significa que no hay espacio para nada más. ¿Qué tal? Nada más cabe. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Todo. Ocupa todo el espacio de mi copa. No hay lugar para nada ni nadie más. Solamente el agua limpia, los ríos de agua viva que corren de parte de Dios. Si mi copa está llena en Dios, no hay lugar para el odio, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la amargura, no hay lugar para el rencor, para la venganza, para la ira, para la violencia. No hay lugar para las hechicerías, para las maledicencias, para las griterías. No hay lugar para ningún acto o conducta que sea contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Ahora la pregunta de los 64,000. ¿Hasta dónde está llena tu copa de Dios? Porque si todavía queda lugar para esas conductas, para esos sentimientos, para esos pensamientos, quiere decir que tu copa no está rebosando. ¿Se entiende? Principio espiritual. Si hay lugar en tu vida todavía, en tu mente, en tu corazón, para las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, si en tu vida todavía hay lugar para que los angustiadores vengan y te presionen, si en tu vida todavía hay lugar para que la carga y el yugo todavía te dobleguen, es porque tu copa no está rebosando. ¿Culpa de quién es? ¿Culpa de Dios? ¿Es la culpa del pastor? Gracias. Pensé que alguno iba a decir, sí, ¿por qué no me ora? ¿Por qué no me...? No. Esto es culpa de cada quien.
Si hay todavía algo que te está doblegando, es porque tu copa no está rebosando. Es porque no te has metido a la palabra de Dios. Es porque no te has dedicado a buscar el alimento espiritual que debe de haber en tu vida respecto a la palabra de Dios. Pueden venir situaciones muy fuertes, situaciones muy lamentables, situaciones terribles a tu vida. Pero esto no quiere decir que tu copa va a dejar de estar rebosando. Vayan conmigo a Efesios para que vean cómo se opera esta promesa. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense lo que dice ahí Pablo. Yo habiendo oído, gracias. Está muy fuerte la alergia, oigan, el viento está duro, ¿eh? Perdón, me voy a dar un toque. No vean. Ay, es aerosol nasal, no crean que. Ay, se echó de la buena. Es para las alergias. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, dice, para con todos los santos. Aquí Pablo está diciendo que una vez que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos de aquí ya creyeron en Jesús como Señor y Salvador? Si tú no has creído en Él, hoy puede ser un buen día para empezar. Versículo 16, dice Pablo: no ceso, es decir, no me canso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Hermanos, yo sé que no es fácil sentarte en tu casa, agarrar la Biblia y te toca leer Hebreos y empiezas a leer el libro de Hebreos y apenas llevas 3 versículos y ya estás mareado. O te tocó Levítico, te tocó uno de esos libros medios difíciles, Primera de Tesalonicenses, y lo empiezas a decir: no, está muy grueso. Ay, después el pastor que nos predique de esto. Dice el apóstol Pablo: yo he estado orando a ustedes, y yo como pastor de esta iglesia he estado orando por esta iglesia y por la iglesia en general, para que el Señor Jesucristo nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién tiene que desarrollar este espíritu de sabiduría y de revelación? Nosotros, hermanos. Es mi responsabilidad como cristiano desarrollar ese espíritu de revelación. Les insisto mucho en esto: si no tengo tiempo para meterme a la palabra de Dios, si no tengo tiempo para encerrarme un ratito y orar, no quejarme con Dios, orar, buscar su presencia, estar en su presencia un rato todos los días, tener comunión con Él, aprender y esforzarme por entender. Y si no le entiendo, lo vuelvo a leer 10, 15, 30 veces. Y si aún así no le entiendo, busco a un cristiano maduro que me diga qué significa esta palabra. Pero yo tengo que desarrollar ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. De otra manera, hermanos, soy vulnerable a los ataques de Satanás. De otra manera, mi copa se va a estar medio vaciando a cada rato y algo o alguien más va a llenar el espacio que quede sin ocupar con la plenitud de Dios. ¿Se entiende, hermanos? La intercesión de Pablo era para que tuvieran sabiduría y revelación. Pablo no dice: estoy orando para que les vaya bien, hermanos. Pablo no dice: estoy orando para que el enemigo ya no los ataque. Pablo no dice: estoy orando para que ya no los persigan y no los maltraten. Pablo no les dice eso. Pablo les dice: estoy orando para que puedan desarrollar un espíritu de revelación y de sabiduría para conocer mejor al Señor. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A ver, abran los ojos bien. Algunos ya están así como que, ¡ay!
Ya me están viendo como transfigurado, como un ángel me están viendo, algunos ya hasta con alas me están viendo, ¿eh? Para que se abran, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Saben cuál es la esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza cuando decimos mi copa está rebosando? Versículo 19, ahí está. ¿Y cuál la supereminente, es decir, lo más grande, lo más grueso que te puedas imaginar? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y algunos ya se quedaron medios mareados, ¿verdad? Espérense, aguanten. Y sometió, dice Pablo, todas las cosas. Cuando Pablo dice todas las cosas, ¿a qué se refiere? ¿Tu vida? ¿Tu relación familiar? ¿Tu situación financiera? ¿Tu situación emocional? ¿Tu situación laboral? ¿Tu situación social? ¿Tu situación aún en calidad de inmigrante en un país desconocido? ¿Tu situación como parte de una sociedad? Todas las cosas. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena. No sé si lo entendieron. Cuando dices mi copa está rebosando, quiere decir que el Señor sometió todas las cosas bajo la autoridad de la iglesia, de su cuerpo, de su pueblo. Si no tenemos el poder que necesitamos, hermanos, es porque no queremos, Si no tenemos las respuestas en nuestra vida que necesitamos, es porque no las buscamos. Pero si la Biblia está hablando de que por la supereminente grandeza de su poder, y cuando hablamos de esa supereminente grandeza de su poder, estamos hablando del poder que dijo en medio del caos en el que estaba el universo, y Dios dijo sea la luz, y fue hecha la luz. Ese poder estamos hablando. Y Dios dijo, sepárense las aguas de la tierra, descúbrase lo seco, y fue así. Y todo el mundo, todo nuestro planeta, en esos cataclismos inmensos que no tenemos ni la más remota idea de cómo fue, se fueron descubriendo los continentes, emergiendo de en medio del mar, por el poder de la palabra, la supereminente grandeza del poder de Dios, se fue creando todo eso. Llega un vientecito y ahí nos espantamos todos. Imagínense cómo se crearon los cielos y la tierra. Imagínense lo que sucedió en el universo cuando Dios dijo, y ahora pónganse las lumbreras, el sol para que alumbre de día y la luna, y todo empieza en órbita a girar ahí en el universo, y el sol empieza a arder y a calentarse, y la tierra empieza a girar alrededor poco a poquito, y va agarrando fuerza hasta que empieza a hacer sus movimientos y empieza a rotar, y de pronto aparece la luna, y la luna empieza a rotar y se empiezan a crear las mareas y se empiezan a crear ecosistemas. La supereminente grandeza del poder de Dios que lo llena todo en todo, y lo dio a la iglesia para que la iglesia viva con su copa rebosando todos los días. Si mi copa no rebosa, es porque yo no quiero. Si en mi vida hay lugar
para esas conductas, para esas cosas que los angustiadores han querido poner en mi vida, es porque yo las estoy permitiendo. Es que Dios no me ha hecho justicia. Sí, ya te hizo justicia. Te hizo justicia, te hizo santo, te apartó y ungió tu cabeza con la sangre de Jesucristo, y ahora tu copa está rebosando. Es que no lo veo, no lo siento. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Porque no quieres meterte a verlo. Pero ahí está. Es una verdad. Mi copa está rebosando. La plenitud que lo llena todo. No cabe más. No hay lugar para nada más. Jesucristo lo llena todo. La iglesia, que es su cuerpo, es la manifestación en esta tierra de la plenitud de Cristo. Hermanos, entiendan esto, por favor. Esta reunión, este culto, este servicio, no es una reunión de cuates. Podemos ser muy amigos todos, pero esto no es una reunión de cuates. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí, y a través de esta santa convocación, porque no viniste porque no tenías otra cosa que hacer, o no viniste porque en la semana el pastor va a estar muele y muele que por qué no fui a la iglesia. No viniste por eso. Viniste aquí porque el Señor te convocó. Porque donde está el Espíritu de Dios y la iglesia está reunida, el Señor empieza a moverse y empieza a manifestarse, y la plenitud de Dios que lo llena en todo no va a llenar esta comunidad por parte de las autoridades civiles. Va a llenar esta comunidad por la manifestación de la iglesia. No estoy hablando de Vida Nueva, estoy hablando de todas las iglesias que han decidido confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y que formamos parte de la iglesia universal. Dios se manifiesta a través de su iglesia. Espero que lo entendamos esto. Penúltima, versículo 6 del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Una promesa espiritual, hermanos, que trasciende nuestro tiempo, trasciende nuestro espacio en el que habitamos en este momento. No lo podemos entender porque nuestra visión espiritual es muy limitada. Pero hay una seguridad en el salmista cuando él dice ciertamente. Cuando él afirma y él declara con esta seguridad: a pesar de que la mayoría de los días de la vida de David en la tierra fueron de gran tribulación, pruebas constantes, su fe fue puesta en el fuego ardiendo muchísimas veces. Aún así, David entendió que el bien y la misericordia del Señor iban más allá de su propia vida, y que se iba a extender sobre sus generaciones hasta ver la promesa del Redentor cumpliéndose sobre su trono. Otro salmista llamado Etán escribió el Salmo 89. Y el salmista Etán escribió en el Salmo 89: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. ¿De generación en qué? En generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. No importa lo que estés viviendo en este tiempo, hermano. Quizá lleguemos al Señor después de haber cometido muchos errores en nuestra vida. Muchos de los que están aquí es la primera generación de cristianos. Casi el 80 o el 85% de los que están aquí, el Evangelio llegó a sus vidas con ustedes. No nacieron en un hogar donde ya se
veía el Evangelio, donde el Evangelio ya estaba. Quizás solamente el 10% o menos de los que estamos aquí crecimos en un hogar cristiano. La mayoría de ustedes son primera generación en el Evangelio. Hermanos, eso es una gran bendición. Esa es una bendición, porque a ustedes les ha tocado romper con todas esas maldiciones generacionales. A ustedes les está tocando ponerse como escudos protectores para que la generación que viene atrás de ustedes, sus hijos, sus nietos, no tengan que enfrentar todas las luchas y tribulaciones contra las que ustedes tuvieron que luchar y de las que el Señor les ha librado. Yo no tuve que luchar contra las adicciones, gracias a Dios. Yo no sé lo que es emborracharse, yo no sé lo que es drogarse, yo no sé lo que es estar crudo al día siguiente. ¿Por qué? Porque mis abuelitos sí lo supieron. Mi abuelo lo supo. Y mi abuelo lo entendió. Y cuando él entregó su vida a Cristo, él dijo: yo no quiero que mis generaciones que vienen sufran lo que yo tuve que sufrir. Y por eso él se aferró a la promesa y se puso como escudo. Y mi padre tampoco conoció esa vida, nosotros tampoco conocimos esa vida, y mis hijas ahora no conocen esa vida tampoco. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios. Porque la promesa de Dios de generación en generación. Dice el Señor ahí que va a estar con nosotros el bien y la misericordia todos los días de mi vida. No solamente de mi vida física, sino de mi vida extendida hacia mis generaciones. No solamente mi generación física, sino mi generación espiritual. Porque no solamente son mis hijos, sino que a través de mi vida yo estoy siendo influencia para otra nueva generación. Y cada uno de ustedes tiene que ser influencia para otra generación. No importa que sean sus hijos físicamente o no. Todos como iglesia aquí tenemos la responsabilidad de ser una influencia espiritual para esta nueva generación que está creciendo en nuestra iglesia. Ellos nos están viendo. Los niños nos están viendo. Los niños están viendo a sus maestros. Los niños están viendo a los sugieres. Los niños están viendo a los músicos. Los niños están viendo a los pastores. Los niños están pendientes de lo que está sucediendo en la iglesia. Y los niños saben. Y algunos de ustedes ya me han platicado que a veces los niños después del domingo les salen con cada pregunta. Oye, papá, ¿y por qué la hermana está? Ay, mijito, es que esas ya son cosas de adultos. No, son nuestra responsabilidad de generación en generación. No importa lo que estemos viviendo, hermanos. No importa si llegamos al Señor con muchos errores en nuestras vidas. Quizás todavía estamos viviendo y sufriendo consecuencias de esos errores. Aún así, el Señor nos ha perdonado. Aún así, el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. Aún así, nos ha ungido todavía. Ha hecho que nuestra vida esté rebosando de su plenitud y nos ha hecho ovejas de su prado. Y ahora, el bien y la misericordia alcanzará a nuestras siguientes generaciones, no solamente a nuestros niños, sino a toda la gente que viene atrás de la iglesia. Cuando piensas en todos los días de tu vida, no pienses que solamente se refiere a los días de tu vida física sobre la tierra, sino a la influencia que vas a dejar en los que vienen detrás de ti. Si hoy fuera el día en el que el Señor te llamara, ¿qué influencia le dejarías a los que están detrás de ti? Salud. ¿Qué influencia le dejarías? ¿Estás puesto a pensar eso? ¿Qué influencia le dejo a mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué están viviendo mis hijos? ¿A qué se están enfrentando mis hijos? ¿Cómo he preparado a mis hijos para enfrentar la vida, sobre todo la vida espiritual, en caso de que yo marche hoy a las mansiones celestiales? Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades, ¿te acuerdas, Benji? Nunca entrarán.
Si el Señor nos llamara hoy a esas mansiones eternas, ¿qué influencia dejamos, hermanos, atrás de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros las siguientes generaciones? Yo recuerdo al hermano ese. No, hombre, decía que era hermano, pero era más borracho. Ay, la hermana se murió. ¿Quién? La hermana. La chismosa. No, la otra hermana. ¿Cuál? La que siempre se salía en la que roncaba en el culto. O sea, ¿qué influencia le vamos a dejar a la generación que está detrás de nosotros? Terminamos con la promesa número 13 del Salmo 23 y quinta de esta serie. Véngase, Benji, si gustas, con los muchachos de alabanza. Hermosas palabras, hermanos, una promesa hermosa. En la casa de Jehová moraré por largos días. La mayor de las promesas, hermanos, que espera todo cristiano, vivir la eternidad con Cristo. Ahí es donde debe de estar puesta nuestra mirada. Jesús estableció esta verdad sobre su iglesia en el Evangelio de Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. ¿Quién quiere estar en la casa del Señor por toda la eternidad? Este versículo, estos dos versículos, yo los aprendí de memoria cuando tenía 10 años. Y me acuerdo muy bien porque era parte de los requisitos para poderme graduar en el grupo que teníamos de niños, varones, que se llamaban los embajadores del rey. Pasar de recluta a paje y ya te daban una parte del escudo. Tenías que memorizar ciertos versículos bíblicos. Y este versículo y el que dicen de memoria los embajadores, el grupo de embajadores, 2 de Corintios 5:20, eran requisito fundamental que te lo supieras de memoria para poderte graduar. Y lo tenías que decir enfrente de la congregación y otra serie de requisitos. En aquel entonces lo memoricé 10 años y toda mi vida este versículo ha estado presente en mi mente. Pero hasta ahora que estudié el Salmo 23 a profundidad, entendí lo que realmente significa este versículo, hermanos. Lo que significa en la vida de todo cristiano estas palabras de Jesús. No se turbe tu corazón, no te preocupes, que no haya nada que te confunda, porque el ruido de este mundo, hermanos, es demasiado fuerte, demasiado intenso. Hay muchísimas cosas que te confunden y que perturban tus pensamientos. Todos los días salen falsos profetas, falsos predicadores, y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, y unos te prometen una cosa y otros otra. Rosy me platicó de una pastora que según esto se muere, espiritualmente se tira en el suelo, y hasta que no la llenan de diezmos y ofrendas y no ve que hay suficiente, no se para. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya tanta ignorancia de la palabra de Dios en medio de la iglesia? Y me la quería enseñar, le dije, no, yo no quiero ni ver eso. Y dice que está tirando en el suelo y no está echando ojo. Si ya está bien cubierta de billetes, entonces el Espíritu de Dios la resucita de ese letargo. Y hay gente que lo ve, y hay gente que lo cree, y hay cristianos que lo comparten. No se turbe vuestro corazón, que no se perturben tus pensamientos. La meta, mis amados hermanos, es: en la casa del Señor moraré por largos días. Pero para poder llegar a la casa del Señor, primero
tengo que tener el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no llego. Si no, voy a fallar. Cuando el Señor habla estas palabras en el Salmo 23, hermanos, tiene que llenarnos de gozo, porque vemos esta conexión tan hermosa con Jesús. Déjame explicarte por último en qué consiste esta conexión. David, el rey, el que escribe el Salmo 23. David, Dios lo escoge y lo unge como rey. Como rey, su llamado y su compromiso es establecer un trono, un linaje real que no va a parar hasta que el Mesías, el Hijo de Dios, se siente en ese trono por toda la eternidad, por todas las generaciones, por todos los siglos, desde el principio hasta el fin. David es ungido y él establece ese linaje real, él establece ese trono de justicia, él establece humanamente con miles de errores, pero él establece ese trono, esa descendencia real. Y él dice: en la casa del Señor yo moraré por largos días. Siglos después, Jesucristo, el Hijo de David, en el trono, dice: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuáles moradas? Las que estaba describiendo David. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, ¿cuál casa? La que Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre moraré por largos días, por toda la eternidad. David proveyó un trono, Jesús proveyó la casa. ¿Se dan cuenta de la conexión? Cuando Jesús establece: hay muchas moradas en la casa de mi Padre, voy a ir a prepararles lugar a ustedes, a cada uno de ustedes, una mansión no hecha de manos de hombres, una mansión espiritual, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero mientras tanto, tienes que vivir en este mundo. Mientras tanto, tendréis aflicción. Mientras tanto, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Predica mi palabra, predica, enséñales, bautízalos. Diles que yo he venido a traer vida. Diles que yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Anuncia, declara la gran comisión: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y después, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de Jehová moraré por largos días. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Dale gracias a Dios. Jesucristo ha provisto una mansión. Jesucristo ha provisto bendición espiritual. Jesucristo ha provisto promesas, armas espirituales. No tienes por qué andar en esta vida doblegado bajo el yugo del dolor, bajo el yugo del pecado, bajo el yugo de las emociones y los sentimientos que tus angustiadores han querido poner delante de ti. No tienes por qué vivir así, porque Jesucristo ha hecho, Jesucristo te ha santificado, Jesucristo te ha apartado, ha derramado su sangre preciosa alrededor de tu cabeza, alrededor de tus oídos, para que todos esos insectos malignos no entren a tus oídos, no los escuches y no hagan nido adentro de ti.
todas esas influencias de los angustiadores, de las huestes de maldad, han querido entrar a tu mente, han querido doblegar tu mente. Y al entrar esos pensamientos a tu mente, y cuando les has abierto la puerta a esos pensamientos, la carga empieza a ser pesada. Y empiezas a compadecerte, y empiezas a autocompadecerte, y tu autoestima se va para abajo, y te derrotas, y te frustras, y te cansas, y lloras, y clamas, y sientes que no hay respuesta. Pero el Señor ha provisto la sangre de Jesucristo para que en esa unción sobrenatural y por la supereminente grandeza de su poder, tú te levantes y digas: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque Cristo lo llena todo, porque la plenitud de Cristo la llena todo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y de mis generaciones. Y en la casa de Jehová, oh, en la casa de Jehová, en la casa de Jehová muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el Señor. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Levanta tu voz, levanta tu corazón, levanta tu espíritu. Deja que el Señor ministre tu espíritu. Deja que el Señor ministre tu corazón. Si veniste con un yugo sobre tu espalda, con una carga, permite que en este momento la unción de la sangre de Cristo Jesús haga que se pudra ese yugo, que se rompa. No lo cargues más, no lo cargues más. Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de sabiduría y revelación en el nombre de Jesús. Oro por espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo sobre esta iglesia, sobre cada persona en este lugar, sobre cada persona en esta iglesia. Oh, espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios. Oh, santo, 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 santo Señor. Derrama, Señor, de tu gracia. Derrama sobre tu iglesia, Padre. Derrama sobre tu iglesia, Padre. La plenitud, la plenitud, la plenitud. Señor, llena nuestra copa. Llena nuestra copa, Señor. Llena nuestra copa. Llénala a rebosar, Señor. Que rebose, que rebose. Que no haya lugar para nada más. Que no haya lugar. Que no haya lugar para tristeza. Que no haya lugar para depresión.
Que no haya lugar para pensamientos negativos. Que no haya lugar para rencor, para venganzas. Llena con la plenitud de tu Espíritu, Señor. Llena con la plenitud de tu Espíritu. Haz que nuestra copa rebose. Si estás aquí por primera vez y nunca has entregado tu vida a Cristo, a lo mejor no entiendes exactamente todo lo que intenté compartir hoy, pero déjame decirte que tu vida puede empezar a cambiar si tú le dices: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el que murió en esa cruz por mis pecados. Yo creo, Señor, yo creo que tú eres el que resucitó de los muertos. Y yo creo que todas esas bendiciones de las que habló el pastor hoy pueden ser para mí si yo decido ser parte de tu reino. Dile al Señor: yo creo en ti, Señor. Yo quiero creer y quiero rendir mi vida hoy, este día 24 de febrero. Quiero declarar que Jesucristo a partir de hoy es mi Señor, y que estas bendiciones me seguirán todos los días de mi vida, a mí y a mis generaciones. Y un día en la casa del Señor moraré por largos días, por toda la eternidad. Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por cada persona que está en este lugar, gracias por cada persona que escuchará esta plática. Señor, derrama